Cuando uno imagina la universidad contemporánea en Venezuela y en el mundo, pues uno piensa en la renovación curricular, piensa en la autonomía económica y piensa en profesionales que sean útiles al desarrollo de un país. Y obviamente, profesionales con vocación. Sobre estos temas vamos a conversar con el doctor Víctor Rago, el rector de la Universidad Central de Venezuela. Les prometo un programa, una conversación sumamente interesante y visionaria. Acompáñenme. Profesor Rago, es un placer tenerlo como siempre en Vale TV, en esta oportunidad con su presencia en el canal, donde tiene un gran número de ex alumnos de la universidad, profesores universitarios, y están muy complacidos también, al igual que yo, de tenerlo acá. Y yo estoy muy contento de que me reciban aquí. Uno se plantea en las circunstancias actuales del país, ¿cuáles son las necesidades materiales de la universidad? Y cuando uno habla de la universidad, pues habla de sus profesores, de sus empleados, pues de todo el personal administrativo también. Y nos preguntamos a diario, ¿cómo hace la universidad en este contexto país para sobrevivir? La universidad sobrevive gracias a la voluntad de los universitarios. Los universitarios estamos convencidos de que pertenecemos a una institución fundamental para el país y cuya pervivencia es indispensable. Los sueldos son muy bajos, la asignación presupuestaria es minúscula. Con ninguna de las dos cosas la universidad podría subsistir si no fuera por el deseo, el compromiso y la voluntad de los universitarios, que lo hacen movidos por la convicción de que la universidad debe seguir siendo una institución vital para el desarrollo de Venezuela. Esta pregunta que me hago a menudo y que se la hacen muchas personas es justamente por lo que usted acaba de decir, que la universidad, sobre todo nuestra Universidad Central y en general las universidades, son vitales para el presente, para el futuro y para el desarrollo y la modernización de un país. ¿Cómo se puede lograr esa armonía futura donde se produzcan egresados necesarios para las demandas profesionales que tiene un país? ¿Cómo se puede hacer a su vez para que el profesor universitario sienta que su trabajo, su dedicación, su abnegación está adecuadamente retribuido para tener un nivel de vida digno y poder hacer lo que su vocación le ha hecho? Nosotros no hemos renunciado a exigirle al gobierno nacional una asignación presupuestaria con arreglo en la proporción en que las necesidades de la universidad lo exigen. Pero estamos convencidos también de que la universidad debe ser una institución productiva capaz de movilizar sus capacidades para crear riqueza que sirva para financiar la maquinaria institucional de la universidad y que sirva también para que los profesores universitarios y otros trabajadores de la institución reciban la remuneración adecuada. Ahora, el gobierno debe entender también que a la universidad debe asistírsela como institución pública y facilitar también ese tránsito que la convierta en una institución no enteramente independiente del presupuesto fiscal. La universidad necesitaría intervenir de forma mucho más activa en procesos económicos de la vida económica del país, como el energético, el agroalimentario y otros, y eso posibilitaría que la universidad produjera recursos en un volumen y a una escala mucho mayor de la que existe actualmente. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión sobre el conocimiento. Y el conocimiento reside en nuestras universidades. Lo que está diciendo es que basado en ese conocimiento que está en el profesorado, en el nivel académico que tienen los profesores de las diversas universidades y sobre todo en la Universidad Central, pues estarían dispuestos y serían los idóneos para asesorar al gobierno, pero también al sector privado en diferentes proyectos y en diferentes áreas del desarrollo. Y eso daría una autogestión, o por lo menos una parte de la autogestión, ¿correcto? Sí, es así.
Pero yo diría que tenemos que ir un poco más allá todavía. Sí, la universidad debe movilizar sus capacidades, ofrecer a los sectores demandantes del mundo extrauniversitario los servicios y los productos que la universidad está en capacidad de ofrecer. Pero insisto en que la propia universidad tiene que desarrollar pericias institucionales que la conduzcan a construir una interfaz con los sectores productivos que, sin convertir a la universidad en una empresa, la dote de capacidades empresariales. Y para eso tenemos un instrumento muy importante, que es la Fundación Universidad Central de Venezuela, que debe tutelar la aparición de empresas universitarias que permitan que la universidad intervenga en forma activa y directa en los procesos económicos. ¿Qué tan desarrollado está ese proyecto? Bastante. En este momento hemos procedido a la creación de nuevas empresas y estamos tratando de que recuperen la salud aquellas que conseguimos en muy mal estado o de plano quebradas. Me parece magnífico. Para el sector energético tenemos la empresa Corpomene, y para el sector de laboratorios de salud acabamos de crear, en asociación con la empresa privada, a Clinifar, un laboratorio que va a comenzar a prestarle servicios al Hospital Vargas y a la comunidad situada a sus alrededores. Bueno, tengo que felicitarle, porque esas son pruebas también de una gestión que en momentos tan difíciles está llevando adelante nuevos proyectos que van a permitir a la universidad pues avanzar en el recurso humano, pero también en recursos propios. Así es. Y en el sector agroalimentario, con las facultades de ciencias veterinarias y de agronomía y los contactos que tenemos con los sectores empresariales de la esfera agroalimentaria, estamos también avanzando en la búsqueda de acuerdos que permitan que la universidad se asocie como agente económico activo a los procesos de producción de alimentos. Como UCEBista estoy muy complacida de escuchar esto, porque siento que la universidad está avanzando hacia ese futuro que todo el país necesita, y es muy grato escucharle que hay anuncios concretos hacia donde usted dijo la primera vez, en la primera entrevista, que quería llevar a la universidad, y entendiendo que no es fácil y es muy retador, no solo como país, sino por lo que significa la universidad, llevar adelante algunos procesos y el desarrollo de algunos temas. Es una tarea de largo aliento, hay que decirlo, y no pretendemos resolver todos los problemas de la universidad en este momento. El concurso de todos es importante, a la medida de las calificaciones de cada quien, desde luego, y por eso la recuperación del clima intelectual de la universidad, el estimular la existencia de una atmósfera intelectual rica y activa, es fundamental también. Eso lo hemos visto mucho más movimientos desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista universitario. Hemos visto diferentes actividades culturales para todo tipo de público, para todas las edades, y eso a todos nosotros nos ha agradado muchísimo. Lo hemos visto como un acierto. La universidad está recuperando su vida. Es así. En el ámbito cultural nos hemos esforzado por tener una programación que pueda ofrecérsele a los UCEBistas y a la ciudadanía también. Ya nuestra oferta cultural se proyecta debidamente en dirección del público en general. Otro punto sobre el cual nosotros hemos insistido enormemente es en la recuperación de la vocación deliberativa de la universidad. La universidad es una institución para el diálogo interno y para el diálogo con interlocutores externos también. Para fomentar el pensamiento crítico. Para fomentar el pensamiento crítico, que es el pensamiento que la universidad cultiva y que debe practicar. Sí, claro. Y por eso constituye un recurso muy valioso para el país, sobre todo cuando el país atraviesa dificultades y situaciones críticas importantes, porque la universidad tiene esa vocación dialogal, esa capacidad que la hace entender que interactuar comunicativamente es importante para la búsqueda de soluciones consensuadas. Otro de los temas que me parece relevante es la actualización del currículo, de las diferentes carreras, que no es solo un tema país, es un tema mundial. La educación se está revisando permanentemente. ¿Qué está haciendo la Universidad Central en ese sentido?
hay que convencerse de que el régimen académico en su conjunto de las universidades, como la nuestra, tiene que ser revisado, tiene que ser sometido a escrutinio crítico, tiene que ser evaluado, tiene que ser contrastado con las exigencias del mundo contemporáneo y tiene que haber en las propias universidades y en quienes tienen la responsabilidad de conducirlas la convicción de que es necesario introducir cambios importantes, reformas e innovaciones que conviertan a las universidades en instrumentos capaces de intervenir en la configuración del mundo contemporáneo. Es verdad, las carreras hay que revisarlas. Nosotros estamos promoviendo, estamos haciendo esfuerzos en ese sentido en la universidad. Se ha estado revisando la formulación de los planes de estudio a través de, digamos, en la perspectiva de las competencias, etcétera. Pero hay que ir mucho más allá y hay que revisar el hecho de que tengamos una oferta formativa como la que tenemos y si tiene sentido en el mundo contemporáneo. Hay que revisar las carreras, sí. Hay que hacerlo sin temor, hay que abandonar las resistencias subjetivas que nos hacen sentir seguros en el ejercicio de lo habitual y de lo consuetudinario para enfrentar con decisión las exigencias del mundo contemporáneo. La universidad actual tiene que ser dirigida en clave de transformación y si no entendemos eso, vamos a desperdiciar una oportunidad interesante que es la que se abre para las universidades actuales. Justamente, la universidad no puede quedar ajena a la transformación, a este cambio de era, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista académico, desde todos los puntos de vista, la inteligencia artificial, todo va a influir y está influyendo notablemente en el nivel de relacionamiento, en el nivel de cómo percibimos la educación, cómo la recibimos y cómo la ofrecen los profesores. Y me preocupa si la Universidad Central está dando ese debate o no. Ese debate está comenzando en la universidad y estamos procurando recobrar la vocación deliberativa, como decía antes. El debate es consustancial a la vida universitaria. El debate, es decir, la comunidad universitaria, la comunidad humana que es la universidad, es inconcebible sin la práctica cotidiana del debate. Eso es lo único que puede conducir a que la universidad se encamine en la dirección en la que los cambios que se están produciendo constante y vertiginosamente en el mundo la llevan. Más allá de las limitaciones propias de nuestro país por las circunstancias que todos conocemos, en estos días leí algo sobre la UNESCO, que tomé la cita, para no equivocarme, donde dice que la UNESCO ha alertado sobre una crisis mundial sin precedentes por la tasa de abandono del profesorado a nivel mundial. Esto se ha duplicado y se estima que para el 2030 se necesitarán más de 44 millones de docentes adicionales a nivel mundial. Si esto es un fenómeno mundial, evidentemente nuestro país no escapa. Y si además de una crisis mundial tenemos nuestra propia crisis económica, social, etc., eso quiere decir que debe haber un déficit muy importante de profesores en la Universidad Central. ¿Cómo se está avanzando sobre eso? Hay un déficit importante, diferentes circunstancias han producido esos efectos y nuestra planta académica, profesoral, se ha reducido aproximadamente en un 50%. También ha habido deserción estudiantil, pero esto tiene, digamos, factores concretos que son los que configuran la crisis nacional, pueden estar incidiendo negativamente sobre la institución, pero al mismo tiempo, eso a lo que se refería la UNESCO, el déficit de profesores, el debilitamiento de la vocación docente a escala general, es una manifestación de que las universidades puede ser que no estén respondiendo enteramente y con la eficiencia necesaria a lo que el mundo exige en este momento. Uno conversa con los jóvenes y se da cuenta de que los jóvenes no quieren estudiar las carreras tradicionales. Y menos 5 años. Y menos durante tanto tiempo. Exactamente. La universidad tiene el enorme desafío de ver cómo redefine su oferta de rutas formativas y cómo la pone en sintonía con las formas, con las direcciones y los ritmos a los cuales el mundo está evolucionando en este momento. ¿Cuál es su idea de universidad moderna?
Una universidad que sea capaz de ser un dispositivo de creación intelectual en el sentido más amplio posible. Es un centro de investigación científica, pero es mucho más que un simple centro de investigación científica. Luego, es decir, es un centro de creación intelectual, de sensibilidad estética, de imaginación literaria y, por supuesto, de producción de saber. La universidad interpela al mundo para conocerlo en la medida en que es un dispositivo de conocimiento, es un proyecto intelectual en ese sentido, y al mismo tiempo debe revisarse a sí misma para adquirir las competencias que necesita para cambiar a medida que el mundo se transforma. Los cambios en el mundo tienen que tener su réplica en los cambios que la universidad experimenta. Y además, la universidad debe contribuir, debe insertarse en el mundo contemporáneo, contribuyendo a que el mundo cambie también en un sentido que lo haga mejorar. Porque hay otras fuerzas, aparte de las académicas, que son fuerzas mucho más poderosas y que intervienen en la configuración del mundo. Luego, la universidad debe formar profesionales que deben insertarse también en el mundo para ejercer como tales de una manera creativa. Una universidad debe cumplir con esas dos funciones. El mejor profesor es el profesor que está familiarizado con la mecánica de la investigación y que es capaz de comunicar lo que hace como investigador a los profesionales que está formando. Y luego tiene que ser una institución capaz de articularse con la sociedad, de poder poner a disposición de la sociedad lo que la universidad hace, porque la sociedad seguirá siendo, y no puede ser de otro modo, la fuente de la legitimidad institucional. Una universidad es siempre una universidad de la sociedad en la que está. Comparto totalmente su visión de lo que debe ser la universidad contemporánea, la universidad que dé respuestas a los retos del mundo que nos ha tocado vivir. Y yo me pregunto, en este tiempo que nos ha tocado vivir, donde parece que todo viene determinado por la tecnología, por las inteligencias artificiales, a veces se siente como si las humanidades pasaran a un nivel de menor importancia que el desarrollo tecnológico u otras habilidades. Y eso me preocupa tremendamente, porque el mundo necesita más que nunca de las humanidades y de las carreras humanísticas. Y tienes toda la razón en preocuparte, y los propios universitarios deberíamos preocuparnos por el debilitamiento progresivo que ha experimentado el mundo de las humanidades en las universidades. Es verdad que la tecnología es importante, que la investigación científica aplicada al desarrollo tecnológico es muy importante en la sociedad contemporánea, pero eso no debe hacerse a expensas de las humanidades, porque al fin y al cabo se trata de medios gracias a los cuales la humanidad debe poder aspirar a vivir mejor. Pero el sentido fundamental de la existencia humana la proporcionan las humanidades. Totalmente. De los retos que se le puede presentar a la universidad en el próximo año y de los retos que se le presentan a usted como rector en el próximo año, ¿cuáles calificaría como prioritarios? Los que tienen que ver con la capacidad de producir recursos para su propio funcionamiento son indispensables. Por otra parte, debo mencionarlo también, entre los recursos con los que la universidad aspira legítimamente a contar se encuentran las zonas rentales, y especialmente la zona rental norte, que la universidad no ha podido explotar comercialmente debidamente porque la zona rental norte no está disponible para la universidad. Allí se han instalado una serie de intereses que no son intereses vinculados entrañablemente a la universidad y que se lo han impedido. Bueno, esos aspectos son muy importantes. Pero el reto fundamental de la universidad es aquel que la debe conducir a la convicción de concebirse a sí misma como una institución capaz de insertarse en el mundo moderno, y para eso la universidad debe fomentar en su propio seno la vocación transformadora que debe funcionar como un mecanismo de capacitación de la universidad para interactuar con el mundo contemporáneo. La universidad debe cambiar. Hay cambios importantes que debe hacer. Tiene que cambiar en su régimen académico, tiene que revisarlo sin complacencias y sin indulgencias, e introducir las transformaciones que la universidad debe experimentar, y debe también examinar críticamente su propio patrón de organización para convertirse en una institución
mucho más flexible, fomentar las sinergias internas y las interdependencias. ¿Cómo es posible que una institución concebida para la creación intelectual no vaya a experimentar el cambio como parte de su dinámica cotidiana? La Claro. universidad debe ser una institución cambiante. El ser humano tiene que adaptarse permanentemente Desde al luego, cambio, así es. porque si no, perecemos. Yo creo que La ese vida es cambio. el gran reto de la universidad es cómo debe transformarse, de qué energía institucional debe movilizar para producir los cambios que la circunstancia actual exige. Yo no sé si esta pregunta que voy a hacer tiene una respuesta, pero bueno. De las diferentes facultades, ¿cuáles diría usted que están más preparadas para el cambio? Cuando me refiero al cambio transformador curricular, pero también a lo que se refería anteriormente, que era a estar preparadas para generar recursos propios. A lo mejor no tiene respuesta o es complicada. Digamos, yo creo que en todas las facultades ha comenzado a prosperar, a brotar la convicción de que la necesidad de hacer de la universidad una institución productiva en ese sentido. Mi pregunta es por esto, porque he leído sobre el tema de las energías. He leído sobre lo que hacen algunas facultades, como por ejemplo prótesis, sueros, productos cosméticos, pero pareciera que lo vienen reforzando en los últimos tiempos, ese trabajo que les va a generar a sí mismos, a esas facultades, dinero propio. Pero por eso pregunto, ¿debe haber otras facultades donde le va a ser mucho más difícil? Humanidades. Bueno, pero las humanidades tienen su propio papel, que es el del conferimiento de sentido para las cosas que se hacen. Asesoría. Claro, desde luego. Proyectos para desarrollar. Sí, claro. Sí, sí. Pero sí tenemos facultades en las que, digamos, la propensión natural a incorporarse a la vida productiva es mucho más practicable en forma inmediata que en las facultades de ciencias sociales y de humanidades. ¿Cómo evaluaría este año para la universidad? El año que está por culminar. Concluyendo. Sí, claro. Podríamos decir, estamos en noviembre, está concluyendo. Yo creo que ha sido un año bueno para la universidad en el sentido de que hemos conseguido movilizar energías, convicciones y voluntades, y eso se pone de manifiesto en la vitalidad que se constata en la actividad universitaria actual. Entiendo que han firmado convenios internacionales de gran importancia. Se han firmado convenios importantes, tenemos un memorándum de entendimiento con la organización, con la representación de Naciones Unidas en Venezuela, y de ahí se han derivado un conjunto de actividades a través de las agencias de Naciones Unidas que están aquí también. Hemos avanzado en una medida importante en el contacto con los sectores empresariales organizados. Tenemos en proyecto la creación de un centro de estudios energéticos para el país, no solamente para lo que se refiere a la actividad petrolera y a la economía que descansa en el uso de combustibles fósiles, sino de las nuevas energías, de las energías verdes, y ese es un compromiso muy importante que la universidad ha adquirido. Extraordinario. Me parece extraordinario. Que somos sensibles a la necesidad de tener un planeta sostenible y de desarrollar actividades amigables con la naturaleza. Yo creo que ha sido un año bueno para la universidad en ese sentido. Sin embargo, seguimos viéndonos privados de recursos fundamentales, y por eso recordamos cada vez que podemos que el gobierno nacional está en la obligación de sostener la educación pública. En el nivel de la universidad, la educación universitaria y la educación superior es cara porque es compleja. El Estado debe persuadirse de cuán importante es para el desarrollo del país tener una educación universitaria robusta, vigorosa y comprometida con la sociedad venezolana. Rector, le agradezco mucho esta conversación. Le agradezco el haber destinado este tiempo para compartirnos su visión de lo que es y debe ser la universidad moderna para el desarrollo de nuestro país, y sobre todo por los logros que se han obtenido en momentos tan difíciles dentro de nuestra universidad. Eso es muy importante y deja ver sobre todo que hay una visión clara de hacia dónde tiene que ir la universidad para beneficio, como dije antes, del país. Así que le agradezco mucho cómo se vista
su visión de mi universidad. Yo estoy muy complacido de que hayas tenido la amabilidad de recibirme y te felicito por el trabajo que haces en Vale TV, una planta de televisión que apreciamos enormemente. Muchísimas gracias. Amigos, estoy segura que ustedes disfrutaron tanto como yo esta conversación y esperamos que se les hayan aclarado algunas dudas, incertidumbres y sobre todo que hayan compartido con el rector la visión de nuestra universidad y de lo que debe ser la universidad en Venezuela y en el mundo. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.